Saldo lamentable, mueren durante las protestas joven de 31 años en San Antonio de los Altos y un adolescente de 17 en Barinas. Emergencia económica. Presidente Nicolás Maduro firmó nuevo decreto de estado de excepción. En Carabobo ascendió a 63 la cifra de detenidos por participar en protestas. Dispersarán manifestaciones. Secretario ejecutivo del PCV asegura que los cuerpos de seguridad no están utilizando armamento. Por agresiones en protestas, fiscal general solicitará protección para periodistas y trabajadores de la prensa. Postura internacional. Diputados de 12 países junto al Parlamento Europeo discutirán en Brasilia crisis de Venezuela. Para la calle, Víctor Martínez despachó cuadrangular en la jornada de este martes. Báilame, videoclip de Nacho se mantiene entre los primeros lugares. Con el volumen al máximo y la cordura en el mínimo. Con tu figura que me atrapa, con esas curvas que me matan. Una mirada que me ataca, y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Saludos amigos, bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Ya estamos preparados todo el equipo y por supuesto saludamos en nombre de todo el Noticiero Venevisión para llevarles las notas más destacadas de esta jornada informativa. Ángel López y Carolina Zulbarán, comenzamos de inmediato. Un joven de 31 años de edad de nombre Diego Arellano murió luego de recibir un disparo durante las protestas que se registraron este martes en los Altos Mirandinos. Rafael Aníbal Camacho estuvo en San Antonio de los Altos y nos tiene el siguiente informe. Luego que los vecinos de la avenida perimetral de San Antonio de los Altos decidieran pernoctar en sus adyacencias, iniciaron una protesta a tempranas horas de este martes en la redoma del municipio Los Alias, que ameritó la intervención de un contingente de efectivos de la Guardia Nacional para dispersar a los manifestantes. Y es cuando las personas que estaban aledañas a Diego escuchan un disparo y ven a Diego caer, ¿no? La información que acá se maneja en la clínica, lo primero que se sabe de la autopsia es que fue una bala de proyectil que traspasó el cuerpo de Diego, afectando a muchísimos órganos. La directora general de la Municipalidad de Los Alias, Sara Medina, aseguró que este ha sido un saldo muy lamentable porque los vecinos de San Antonio han ejercido su legítimo derecho a la protesta. Hasta ahora, bueno, algunas calles trancadas todavía, una protesta que viene dándose desde el día de ayer, que estuvo totalmente pacífica hasta las 7, 8 de la noche aproximadamente y que se tornó una protesta muy agresiva, con una contundencia de parte de las fuerzas policiales enorme. Alberto Iturbe, integrante del Foro Penal Venezolano, aseguró que esa organización no gubernamental está asistiendo a las personas que han sido detenidas en las protestas de los últimos días. El Foro Penal ha asistido aproximadamente el 90% de las personas que han sido detenidas aquí en los Altos Mirandinos. Estamos hablando de 97 personas aproximadamente, de los cuales han salido en su mayoría. Arellano presentó un impacto de bala en el tórax, por lo que requirió una intervención quirúrgica de emergencia en un centro de salud privado, donde falleció. El Ministerio Público comisionó al fiscal primero del estado Miranda, Marlon Mora, para investigar el caso. A partir de este momento, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas realiza las pesquisas para dar con el autor material de este crimen. Entre tanto, la Cámara Municipal de Los Alias realizará este miércoles una sesión extraordinaria para realizar un acuerdo de duelo por la muerte del biólogo de la Universidad Central de Venezuela, Diego Arellano. En San Antonio de los Altos, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Durante la mañana de este martes murió un adolescente de 17 años quien resultó herido en la cabeza durante las protestas en la localidad de Pedraza, en Barinas. La gobernadora de la entidad, Zenaida Gallardo, dijo que una metra impactó al joven. Ratificar, como lo informó el ministro Revelador, el lamentable fallecimiento de un joven de 17 años en el municipio de Pedraza. Nos solidarizamos con esta familia. La autopsia revela pues que no
fue de una herida de bala, que muere este joven, lamentablemente es de otro tipo de objeto a través de una metra. A la víctima se le diagnosticó un traumatismo cráneoencefálico en una clínica privada en Barinas antes de ser trasladado al hospital Luis Racetti, donde murió. La gobernadora también aseguró que durante las protestas del lunes, 7 personas fueron detenidas y 2 oficiales resultaron heridos. En el municipio hay 7 detenidos a la orden de la Guardia Nacional desde el día de ayer. En estos mismos hechos hay 2 policías heridos ya fuera de peligro. Y el Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal Sexto del Estado Andino a un efectivo de Politáchira por la muerte del joven Diego Hernández, de 33 años de edad, asesinado en la población de Capacho en medio de una protesta. Mariné Glot tiene esta información. El oficial de Politáchira, Luis Oviedo, de 27 años, será presentado ante tribunales por la muerte de Diego Hernández en Capacho. Durante las protestas de este lunes, 2 jóvenes fueron asesinados en el estado. La primera víctima fue Luis Alviares, de 18 años, en Palmira. Sus familiares temen que el caso quede impune. Y no dicen una cosa y resultan con otra. Y lamentablemente no solamente por él, por el muchacho de Capacho, por el de Colón. Eso es injusto lo que hicieron. Según la Dirección de Seguridad de Táchira, durante el plantón nacional, 2 civiles murieron, 34 efectivos resultaron heridos, 10 comandancias de policía fueron atacadas y 2 prefecturas quemadas. Pero que este es el saldo del llamado irresponsable de que algunos actores de oposición que ya han sido nombrados, condujeron a estas masas de ciudadanos a convertirse en actores terroristas, muchos dirigidos por bandas que de una manera u otra pertenecen a bandas paramilitares que, financiadas como mercenarios, atacaron a instalaciones de policías. Entre tanto, fue activado un plan especial de seguridad en el área metropolitana con 1.300 efectivos. Asimismo, el sector comercio reactivó sus labores este martes, mientras que el Sindicato del Transporte mantiene el llamado al resguardo de las unidades. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó un nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica, el cual le permite restringir garantías constitucionales, según lo establecido en varios artículos de la Carta Magna. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial número 6298. De acuerdo al documento, la resolución permite al Ejecutivo adoptar medidas urgentes que aseguren el bienestar de la población, preservar el orden interno y el acceso oportuno a los bienes, servicios, alimentos y medicinas esenciales para la vida. El texto destaca que sectores del país y extranjeros mantienen un asedio contra la recuperación de la economía venezolana. Este decreto tendrá una vigencia de 60 días a partir del 13 de mayo de 2017. Médicos y trabajadores del Hospital Vargas, aquí en Caracas, protestaron por la falta de insumos y las malas condiciones del centro de salud. Euclides Sotillo nos amplía. Los galenos del Vargas denuncian no solo la falta de insumos, sino también tener más de una semana sin quirófano en la emergencia. Lamentan no poder atender a los pacientes por estar inoperativo. No podemos atender las emergencias en vista de un proceso de reparación que no sabemos todavía cuándo va a ser la fecha por la cual van a reparar los mismos, al igual que no hay medicamentos oncológicos, no hay antibióticos. En realidad estamos viviendo una crisis muy importante en cada uno de nuestros hospitales. No descartan realizar una movilización este miércoles en Caracas exigiendo al Ejecutivo garantizar el derecho a la vida. Durante la cobertura de esta protesta, personal de seguridad del Hospital Vargas impidió a nuestro equipo reporteril realizar el trabajo periodístico, acción que fue rechazada por los médicos. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Eduardo Piñate, secretario ejecutivo de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que los cuerpos de seguridad del Estado no están utilizando armamento para dispersar las manifestaciones. Nosotros estamos enfrentando una insurgencia armada con agua, chorros de agua y bombas lacrimógenas. El presidente Maduro prohibió incluso el uso de escopetines de perdigones de plástico. Eso es lo que hemos enfrentado hasta este momento y así lo estamos haciendo. Se estimó que el gobierno esté pidiendo la remoción de la fiscal general de la República. Es que actúe, que garantice el ejercicio de la justicia en Venezuela, que no haya impunidad en el país, simplemente que cumpla con su deber establecido con sus atribuciones y sus deberes constitucionales. Eso es lo único que nosotros le estamos pidiendo a la fiscal general de la República. Lo hemos hecho de manera abierta, transparente, y eso es lo único que le estamos planteando.
Reiteró que la Asamblea Constituyente es la vía para garantizar la estabilidad en el país y ratificó que el Consejo Nacional Electoral es el encargado de fijar un cronograma para que se realicen elecciones. En el estado Carabobo ascendió a 63 la cifra de detenidos por participar en protestas y en allanamientos realizados por los cuerpos de seguridad del estado. Nuestro compañero Rodolfo Blanco nos amplía esta información. Los detenidos corresponden a los procedimientos realizados este lunes en los sectores El Trigal, Mañongo y Palma Real. 26 fueron los aprehendidos durante el plantón. El resto fueron capturados durante los allanamientos realizados por el caso de los 2 policías heridos. Allanamientos sin orden judicial, violación a la propiedad privada, destrucción de bienes de la propiedad privada y detenciones sin orden judicial, o sea, sin estar las personas cometiendo un delito, están siendo detenidas también. En las próximas horas se determinará cuáles de estos detenidos serán procesados o dejados en libertad. El Foro Penal informó que desde que inició el Plan Zamora, al menos 100 personas han sido privadas de libertad. Denunciaron también que algunos procesados en los casos anteriores fueron torturados. 37 denunciaron haber sido objetos de torturas y agresiones por parte de los funcionarios que materializaron la aprehensión. Los abogados informaron que el Ministerio Público ya inició una investigación con respecto a estos hechos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, denunció la utilización de menores de edad por parte de la Mesa de la Unidad Democrática para que participen en protestas y obstaculicen el tránsito vehicular. El ministro hizo referencia a una barricada colocada este martes en la carretera panamericana que conecta a Caracas con la población de Los Teques y los Altos Mirandinos. A través de su cuenta en Twitter, Villegas publicó una fotografía en la que se observan a liceístas obstaculizando el tránsito. Estos hechos se han venido suscitando en varios estados como Mérida, Táchira, Ciudad Ojeda y Maracaibo, según el ministro. De las 32 personas detenidas durante el denominado El Plantón Nacional en la isla de Margarita, al menos 8 serán juzgados por jurisdicción militar en Anzoátegui por estar presuntamente involucrados en la quema del camión de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Juan Bautista Arismendi. Nelmari Salazar tiene esta información. La representante no gubernamental de Nueva Esparta en Movimiento, Tatiana Aguilar, condenó dicho proceso por considerarlo ilegal, lo cual es violatorio a los derechos humanos de los civiles. Ellos alegan el tema de ir a justicia a tribunal militar, el tema de la quema del camión en la isleta, por eso es que separan el procedimiento. Nosotros pues evidentemente nos vamos a remitir a las pruebas, hay todo un tema de recoger pruebas y eso es ya la parte de la defensa que corresponderá al caso. La activista en Derechos Humanos informó que en el caso de los 5 menores de edad deben esperar el lapso reglamentario de 24 horas para ser presentado en los tribunales de Nueva Esparta. Sí tenemos información de lesionados, de hecho hubo 3 que llegaron el día de ayer posterior al ingreso de los demás detenidos porque estaban haciéndose las verificaciones médicas correspondientes. Exigen al Ministerio Público conocer con exactitud la cantidad de personas que serán trasladadas a las instancias militares del estado Anzoátegui. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Este martes, representantes del Colegio Nacional de Periodistas sostuvieron una reunión con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. En el encuentro conversaron sobre las agresiones que han sufrido los periodistas durante las manifestaciones en el país. La representante del Ministerio Público aseguró que solicitará protección para los comunicadores sociales y trabajadores de la prensa para que no sean agredidos en el cumplimiento de sus funciones. 230 trabajadores de la comunicación social han sido agredidos en los últimos meses durante las movilizaciones que se han realizado en todo el país. Además, 20 han sido detenidos, así lo denunció Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato de la Prensa, durante un encuentro con dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Marcos Ruiz señaló que de esas agresiones, 128 han ocurrido desde el 31 de marzo, perpetradas no solo por las autoridades, sino por manifestantes de oposición, quienes atentan contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos. En los que un equipo fue rociado por gasolina, casos en los que le rompieron los vidrios a una camioneta en la que se trasladaba el equipo de reporteros, caso de una camioneta estacionada en la Plaza Francia de Altamira y estaban dentro de esa camioneta reporteros y trabajadores de medios y empujaban la camioneta obligándolos a salir de ella.
Después de los planteamientos que le hicieron a los representantes de la Mesa de la Unidad, fue redactado un acuerdo y nombrada una comisión que se encargará de visitar a los distintos medios del país. No son los periodistas, ni los camarógrafos, ni los equipos técnicos los responsables de ninguna manera de lo que salen en las pantallas y en los medios de comunicación. Por eso nuestro llamado es a los manifestantes de la Unidad Democrática a que estamos equivocando la responsabilidad. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, afirmó que el plantón nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática pretendía afectar el sistema de distribución y abastecimiento nacional. Este plantón nacional, lo único que pretendía con sus hechos terroristas era afectar el sistema de distribución y abastecimiento del país, nuestros alimentos, combustible, gas doméstico, etc. Su frustración ha exacerbado la violencia y ha cobrado la vida de víctimas inocentes, enlutando nuevamente a familias venezolanas. Reverol responsabilizó a dirigentes de oposición de los hechos ocurridos en varios estados. Indicó que se contabilizaron al menos 24 nuevas detenciones en varias entidades, entre ellas Nueva Esparta. La Unidad de Orden Público de la Guardia Nacional Bolivariana para transportar guardias nacionales fue quemada en su totalidad. Por este hecho se señala como dirigente de esta acción violenta a la diputada Yané Fermín y se encuentran detenidos 18 personas, entre ellas 4 menores de edad que están siendo puestos a orden de las autoridades con competencia en materia de menores, y los 14 detenidos mayores de edad están siendo puestos a la orden de la justicia penal militar por cometer los delitos de daño a bienes pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Reverol informó la detención de 4 personas en Chacao, una de ellas menor de edad, que se dedicaban, según el ministro, a extorsionar a transeúntes en los alrededores de la Segunda Avenida de Altamira y los amenazaban con destruir sus vehículos. Aseguró que todos estos hechos están siendo investigados por el Ministerio Público y el 6CPC para verificar la identidad de los responsables. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció que la salud de más de 4.000 trabajadores de la institución está amenazada por retrasos e incumplimientos de beneficios que les corresponden por ley. Manuel Covela tiene esta información. El parlamentario señaló que el personal del Poder Legislativo no cuenta con garantías de cobertura médica por pólizas de salud ni acceso a medicamentos. Esto debido a que la Oficina Nacional de Presupuesto adscrita al Ministerio de Finanzas no ejecuta los pagos. Lamentó que los trabajadores sean los más perjudicados de la crisis entre poderes. Un presidente que se hace llamar presidente obrerista, presidente obrero, pero al final termina castigando peor que cualquier patrono a los trabajadores profesionales de carrera y de tradición que están aquí en la Asamblea Nacional con este gobierno, con gobiernos anteriores y que seguirán estando en el futuro porque son trabajadores del Estado venezolano, del Parlamento venezolano, sin colores políticos. Los trabajadores denunciaron que el Ejecutivo mantiene una deuda de 3 meses con la compañía aseguradora. Con la salud no se juega. Hay trabajadores graves en este momento de salud y todo porque no han querido pagar la póliza. Es una obligación, háganlo. Los trabajadores de la Asamblea Nacional están elaborando un programa de acciones de calle para exigir el cumplimiento de sus derechos y para el cual cuentan con el apoyo de los diputados de la Mesa de la Unidad. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el próximo 23 de mayo entrará en vigencia el nuevo DICOM, que funcionará como un sistema de subasta para derrotar la denominada guerra económica. Y puedo anunciar que el martes 23, dentro de una semana, martes 23 de mayo, arranca el nuevo sistema de DICOM y pido el apoyo de todos los agentes y factores económicos y financieros nacionales para estabilizar el nuevo DICOM, que funcione el nuevo DICOM. Está pensado para romper los esquemas de guerra económica y está pensado para servir. ¿A quién? A la economía nacional. Advirtió que la MUD pretende atemorizar a los venezolanos con marchas nocturnas, promoviendo una agenda de odio entre los venezolanos. Convocando a una marcha
de las antorchas, con todo el signo fascista y los símbolos fascistas, por si el mundo no lo sabía. No olvidemos, hay imágenes, no olvidemos lo que significó para la simbología nazi-fascista del siglo XX el surgimiento de fuerzas paramilitares y fuerzas uniformadas que marchaban por las ciudades con antorchas nocturnas para atemorizar a los ciudadanos de bien. El primer mandatario nacional informó que denunciarán ante las instancias internacionales correspondientes los actos de violencia y persecución que, según él, forman parte de una escalada fascista que pretende imponerse en Venezuela. Vamos a la carga, vamos a la ofensiva, con la verdad de Venezuela a hacer justicia, a denunciar a los fascistas, a capturarlos, a llevarlos a la justicia hasta en el último rincón del mundo. No descansemos, no nos podemos rendir frente al fascismo. Nicolás Maduro responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de todos los planes de agresión internos y externos que atenten contra Venezuela. Añadió que durante 16 días la Comisión Presidencial Constituyente se ha reunido con más de 22 sectores a nivel nacional. La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, en compañía de Antonieta Mendoza de López, sostuvieron una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para denunciar la situación actual que ocurre en Venezuela. Tintori solicitó al gobierno canadiense utilizar todos los mecanismos del sistema interamericano para ejercer presión sobre el gobierno venezolano, el cual, a su juicio, viola los derechos humanos de los manifestantes. Agregó que el país norteamericano cuenta con los recursos para canalizar junto a la ONU una ayuda humanitaria para Venezuela. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, manifestó su interés en que el gobierno de Nicolás Maduro proceda con la liberación de los denominados presos políticos en el país. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, catalogó a Lilian Tintori como agente de la intervención en Venezuela a propósito de su reunión con el primer ministro de Canadá. A través de Twitter, Rodríguez acusó a la esposa de Leopoldo López de sostener argumentos falsos sobre lo que ocurre en el país. Consideró que su falsa postura de víctima solo promueve una injerencia en Venezuela. La mayoría de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la propuesta para la conformación del llamado Frente para la Recuperación de la Democracia con el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil. Oliver Rodríguez estuvo allí y nos cuenta todos los detalles. El Parlamento debatió sobre la defensa de la Constitución, la necesidad de restituir su vigencia y garantizar el cumplimiento de sus principios democráticos. Tiene que formarse un frente de defensa de esta Constitución dentro de la Fuerza Armada. Tiene que formarse un frente de defensa de esta Constitución en la Policía Nacional Bolivariana. Tiene que formarse un frente de defensa de la Constitución en todos los sindicatos de Venezuela. Tiene que formarse un frente en todas las universidades. Tiene que formarse un frente en todos los liceos. Tiene que formarse un frente en todas las comunidades. Porque esta Constitución no es solo de la Asamblea Nacional. Esta Constitución es de todos los venezolanos que tenemos derecho a defenderla. En la sesión estuvieron presentes voceros de diferentes sindicatos gremiales y laborales, así como representantes de los sectores académicos, estudiantiles y laborales. Desde allí surgió esta propuesta. Sustentados en los derechos y deberes que nos otorga nuestra ciudadanía, nos sentimos impelidos a actuar en la defensa de la patria y en la procura de restituir los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia y paz. Tras esta aprobación, el Parlamento conformó una comisión que estará integrada por 5 diputados de la Mesa de la Unidad, quienes tendrán la tarea de incluir paulatinamente a todos los sectores que quieran sumarse a esta iniciativa. Los diputados opositores aseguraron que este frente en defensa de la Carta Magna está amparado en su artículo 333, que establece que todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de esta Constitución. En el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Freddy Bernal, coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, aseguró que las autoridades están investigando si la muerte de 2 menores de edad en los valles del Tuy por presunta intoxicación corresponde a la ingesta de comida de los CLAP. Diana Vázquez tiene los detalles.
Bernal explicó que Medicatura Forense analiza las pruebas de toxicología y de los órganos de los fallecidos para determinar las verdaderas causas, porque aseguró que solo ese núcleo familiar resultó afectado y no el resto de la comunidad mirandina que recibió la caja de comida. Porque en particular, solo lamentablemente y tristemente se enferma uno y mueren 2 niños y 209 familias están en total estado de salud. Pudiera ser, no quiero elucubrar, que en la elaboración de la comida no solamente se hizo uso de ese alimento, sino de otros alimentos. El coordinador nacional de los CLAP aseguró que las cajas de comida seguirán llegando a todos los sectores, incluso a los que se han sumado a las protestas de la oposición en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Dijo que los insumos se ampliarán a productos de higiene personal. En Montalbán, guarimbean, pero qué tremenda sonrisa colocan cuando llega la caja del CLAP. Yo los he visto bajando las cajas del CLAP de los camiones, yo los he visto. Yo tengo los videos, yo tengo su foto. Cuando usted se esté lavando la cabeza, va a pensar en Nicolás y en la revolución. Cuando usted se esté echando desodorante, usted va a acordarse de Chávez con su desodorante. Cuando usted huela ese sabroso olor del desodorante CLA, usted va a saber que es un desodorante revolución, dado por la revolución. Así que no se amargue, señor, usted no deje la amargura. Freddy Bernal ofreció las declaraciones durante un taller de formación para al menos 2.000 comunicadores CLA que se encargarán de divulgar a través de las redes sociales su experiencia. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Diputados de 12 países, junto a una representación del Parlamento Europeo, se reunirán en Brasilia para reforzar la presión internacional sobre Venezuela. La iniciativa fue informada por el congresista brasileño Rubens Bueno. El funcionario aclaró que la manifestación de las asambleas se unirá a la preocupación de otros organismos como la OEA y la ONU. La cita prevista para el 23 de mayo contará con la participación del presidente del Parlamento Nacional, Julio Borges, quien visitó el país amazónico en febrero para explicar la situación de nuestra nación. Con esto vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con más información, no se aparten. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Ramón Alfonso Rangel necesita con carácter de urgencia ciprofloxacina de 200 miligramos en ampollas. Favor comunicarse a los siguientes números de contacto: 0426-817-5710 y 0426-245-1975. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. De vuelta con más información. El diputado Freddy Guevara lamentó la muerte de varios jóvenes en las últimas horas en medio de protestas. Dijo que no van a desfallecer en su lucha por un mejor país. Agregó que hasta ahora hay 128 detenidos y 296 personas heridas. Si retrocedemos en la lucha, nos van a pasar una aplanadora a todos los que pensamos distinto, que somos el 80% de la población. En nombre de la Unidad Democrática, Freddy Guevara dijo que para este miércoles están convocadas concentraciones nocturnas en todo el país. En Caracas serán en Parque Cristal y el centro comercial La Villa en Montalbán, de 5 a 7 de la noche. También dijo que el próximo jueves habrá otra movilización hacia la sede del Ministerio de Interior y Justicia. Héctor Rodríguez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, acusa a la oposición de poner en práctica en el país una política de barbarie. Ni lanzándonos incrementos, ni degollándonos, ni matándonos, ni odiándonos, ni persiguiéndonos, se va a resolver nada. La única forma de resolverlo es dialogando y trabajando. Ante la situación de barbarie en la que ellos quieren poner la política, el presidente racionalmente está
luchando por la libertad, por la justicia, por la igualdad, por mantenerla cuando la hayamos conquistado. Ante esa situación de barbarie, de irracionalidad política, en la que la derecha está planteando la lucha y el debate, el presidente está planteando una acción racional. Héctor Rodríguez participó en un encuentro con jóvenes en el que debatieron sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. La diputada de la Asamblea Nacional, Milagros Paz, denunció daños ecológicos en las costas de Paria al llegar residuos de petróleo tras el derrame del crudo en aguas de Trinidad y Tobago, ocurrido el pasado 23 de abril. Destacó que esto afecta a la economía en la zona costera y a quienes viven de la pesca y extracción de moluscos y mariscos. Muy preocupados ante el gran derrame petrolero que hubo en Trinidad, porque las aguas del norte de la costa de Paria están altamente contaminadas y eso dificulta la captura no solamente del pescado, sino de moluscos y sardinas. Con constituyentes no se pesca en el mar, con constituyentes no les dejan de robar los motores a nuestros pescadores. Hizo énfasis en que el 70% de la producción pesquera del país proviene de las costas sucrenses, por lo que exigió al gobierno brindar soluciones inmediatas para los pescadores de la península de Paria. Víctor Clark, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, repudia los focos de violencia registrados durante las manifestaciones convocadas por dirigentes de oposición. Creo que esos escenarios de violencia, de muerte, de terrorismo, sobre los cuales también se le quiere poner ahora a la juventud una vocación que en la cual jamás ha tenido esta juventud venezolana, ni las generaciones de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, levantando las banderas de luchas estudiantiles, democráticas, de las que fueran, jamás apostó por recurrir a la violencia, al terrorismo, al exterminio, a la desaparición del otro para hacer valer sus aspiraciones o reclamos. Vemos con preocupación cómo día tras día también del otro lado lamentablemente se sigue poniendo a una juventud como carne de cañón y que al final nos deja con resultados trágicos de jóvenes venezolanos que incluso, aunque traten de mentir y de poner en el mundo que fueron asesinados por la actuación del gobierno o de la policía o de la guardia, ni siquiera son capaces de reconocer a jóvenes que ahí mismo en el seno de esas manifestaciones terminan con un resultado trágico de muerte. Estas declaraciones las ofreció Víctor Clark en un encuentro con jóvenes para explicarles sus derechos en el marco del debate sobre la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro. Trabajadores de la prensa en Guayana marcharon en rechazo a los hechos de violencia en los que han sido víctimas periodistas venezolanos en el ejercicio de su profesión. Mayerlin Carvalho nos amplía la información. Bajo la consigna "No somos enemigos, somos amigos", partió la marcha pacífica de los trabajadores de diferentes medios de comunicación desde la sede del Colegio de Periodistas en Puerto Ordaz y recorrió las principales avenidas de esa región para expresar su repudio en contra de las acciones violentas hacia el gremio. No somos el enemigo, que somos amigos, que estamos trabajando a favor de la democracia, estamos trabajando a favor de un mejor país. No militamos en ningún partido político, simplemente queremos manifestar tanto a los líderes de oposición como de gobierno que se garantice nuestro derecho a informar, que se garantice nuestro derecho constitucional a difundir una información libre y veraz, pero también el derecho a la vida. Los trabajadores de la prensa también denunciaron que han sido víctimas de robo mientras ejercen su trabajo en manifestaciones. Se le han robado los equipos de trabajo a muchos de nuestros colegas, a veces independientes, que nos dejan desarmados. Pedimos que se cesen porque también muchas veces recibimos amenazas por parte de los manifestantes. El gremio periodístico exige se respete el derecho a la libertad de prensa. Desde el Estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero Venevisión. Erika Faría, ministra para la Agricultura Urbana, dijo que más de 6 millones de familias están protegidas con los CLAP. Aseguró que el gobierno distribuye alimentos a bajos precios para la población que vive en los barrios. La ministra Faría encabezó una jornada de capacitación para los 30.000 CLAP creados hasta ahora en el país. Se incorpora al proceso de formación los 9 temas que van a ser el sentido del proceso constituyente, pero también lo necesario en el fortalecimiento de los sectores que integran los sectores que van a participar de la constituyente, como lo son, por ejemplo, los consejos comunales, los estudiantes, ¿verdad? Los trabajadores y las trabajadoras,
los compañeros que tienen que ver con el tema de la producción de alimentos, campesinos, pescadores, y en el CLAP se integra todo ese conjunto de organizaciones, así que es un extraordinario momento para fortalecer no solo la conciencia, sino la organización y la movilización. Faría dijo que el gobierno trabaja para que los CLAP sean 100% productivos. El director de la unidad educativa Los Guaritos de Maturín, Pedro Simosa, declaró que debido a los constantes robos presentados en la institución, los estudiantes sintieron la necesidad de manifestar en la calle para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Alexis Abreu nos informa. Simosa recalcó que no está de acuerdo que se tranquen las vías, pero debido a que han sufrido más de 7 robos en lo que va de año, consideran que la situación ya es insostenible, tanto para estudiantes como profesores y habitantes de la comunidad. Están más molestos por la situación porque vulneraron la documentación de ellos, porque el departamento de evaluación fue el que más sufrió daño. Se llevaron las computadoras, las impresoras, donde estaba todo el registro de todos los estudiantes. Asimismo, el director de la unidad educativa Los Guaritos, Pedro Simosa, hizo un llamado a la zona educativa para que le presten apoyo ante esta situación. De igual forma, manifestó que el programa PAE no funciona en esta institución desde hace 5 años. Son muchas las situaciones que se están presentando, ¿verdad? Y necesitamos que de una u otra manera nos den respuesta. Y de verdad que la matrícula es bastante amplia, son 888 estudiantes que creo que también tienen el derecho a ser servidos. Finalmente, los estudiantes de la unidad educativa Los Guaritos informaron que se mantendrán en las calles hasta que haga presencia las autoridades de la zona educativa. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. En el estado Guárico, el integrante de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Isaías Rodríguez, aseguró que la salida para la crisis que atraviesa el país es el diálogo. El vicepresidente de la comisión designado por el primer mandatario nacional para avanzar en el tema de la Constituyente considera que entre el gobierno y la MUD está monopolizada la situación del país, por lo que aseguró que es necesario un diálogo con todos los sectores. No es una mesa de diálogo solamente, es una mesa para todo el mundo, no entre dos. Insisto en lo que dije en mi intervención. El país no se puede entender como el país del gobierno o el país de la MUD. El país es más allá del gobierno y más allá de la MUD. Rodríguez destacó la importancia de otorgar rango constitucional a las misiones sociales impulsadas desde el Ejecutivo. Un comerciante de 38 años, identificado como Miguel Brusual, murió tras ser apuñalado por 2 antisociales que intentaron robarlo en Vista Alegre, municipio Libertador. Miguel Brusual, dueño de una distribuidora de pollos, llegaba a su casa cuando 2 sujetos a bordo de una moto lo interceptaron y le exigieron que entregara sus pertenencias. Los vecinos notaron el incidente y comenzaron a gritar, a lo que los sujetos reaccionaron apuñalando a Brusual. La víctima fue trasladada a la clínica Vista Alegre, donde murió tras ser intervenido. En otros hechos violentos, Ángel Gabriel Espinosa fue asesinado por su compadre en el barrio Julián Blanco de Petare. Durante una reunión, Espinosa tuvo una discusión que devino en un enfrentamiento. Ángel Espinosa fue trasladado de emergencia al Hospital Domingo Luciani, donde, luego de ser intervenido quirúrgicamente, murió. Fue robada en el estado Carabobo la estación de Venevisión Tele 13, ubicada en el sector Los Colorados. Esta estación es usada como corresponsalía para transmitir material de la zona a Caracas. Debido a los daños, el sistema de microondas quedó fuera de servicio, mientras que el cableado eléctrico fue sustraído en su totalidad y los sistemas de aire acondicionado fueron desarmados por los delincuentes. Hasta los momentos no se tiene energía eléctrica comercial ni del motogenerador en el sitio. Desde el Noticiero Venevisión hacemos un llamado a las autoridades para que inicien las averiguaciones y sean capturados los responsables. Hacemos una pausa. Al regreso, en Brasil. Exmandatario Lula da Silva es implicado en nuevo caso de corrupción. En breve, los detalles. No se aparten. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hace menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.
Se necesita con carácter de urgencia ketoprofeno de 100 miligramos. Favor comunicarse al siguiente número de contacto: 0426-909-0733. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Brasil. La Policía Federal incluyó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en una nueva investigación. El exmandatario estaría involucrado en el presunto pago de sobornos por parte de fabricantes de automóviles a cambio de la aprobación de leyes en favor de su actividad. Según un medio brasileño, la investigación se refiere a la medida legislativa que extendió descuentos tributarios a fabricantes de vehículos en el país. Según las autoridades, la medida se empezó a negociar en 2009 durante el mandato de Lula y según pruebas recogidas en su aprobación habría implicado el pago de cerca de $2 millones con destino al Partido de los Trabajadores. En Colombia, 389 muertos y 22.000 damnificados es el saldo de víctimas hasta los momentos por el temporal de lluvias que se extenderá hasta mediados del mes de junio. Así lo dio a conocer el presidente Juan Manuel Santos en comunicado oficial. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y expertos vinculados al sector privado sospechan que piratas informáticos de Corea del Norte estarían detrás del ciberataque mundial. El virus denominado WannaCry ha afectado a cerca de 300.000 computadoras. En Estados Unidos, el congresista demócrata Al Green pidió un juicio político contra el presidente Donald Trump. El parlamentario considera que la destitución del director del FBI, James Comey, obstruye a la justicia en relación al caso de los contactos rusos en la pasada campaña electoral. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el último lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte. Para el diplomático portugués, el ensayo amenaza la paz de la región. Hacemos una pausa, al regreso más de 20 millones de visitas. El videoclip de Nacho se mantiene entre los primeros lugares. En breve los detalles con Karely Cuadros. Con el volumen al máximo y la cordura en el mínimo. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La paciente Omaira Delgado necesita con carácter de urgencia ceftriaxona en ampolla, acitromicina en ampolla y ertapenem de 1 gramo. Favor comunicarse al siguiente número de contacto: 0414-017-3368. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. el movimiento en tu cintura es mágico. Como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Ya este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karely Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Las imágenes que teníamos en pantalla pertenecen al nuevo video de nuestro querido Nacho. Báilame se mantiene en los primeros lugares y ya cuenta con 20 millones de reproducciones. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan.
El tema, que tiene un mes de su estreno, es el primer promocional que presenta el venezolano luego de su separación de Chino. El video de Báilame se grabó en Los Ángeles y ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones en YouTube. Además, este éxito fue certificado oficialmente como single de oro por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos, como lo dio a conocer el artista a través de su cuenta en la red social Instagram. Nacho agradeció a todos por el apoyo, en especial a sus fans por hacer posible esto. Quiero bailar contigo esta canción con el volumen al máximo. Y los candidatos a Mister Venezuela 2017 posaron para Sergio Di Francesco. La organización Miss Venezuela publicó las fotografías oficiales de los aspirantes al título de Mister Venezuela el próximo 3 de junio. Nuevamente, el fotógrafo Sergio Di Francesco fue el encargado de capturar las mejores imágenes de los 14 chicos. Este año nos inspiramos en varias partes a nivel internacional de lo que significan los portafolios de modelos, y las sesiones de fotos oficiales van a constar con las típicas fotos de Mister para prensa, para todos los amigos de prensa, las fotos que se van a utilizar para el programa de televisión, y están divididas en 4 secciones, las 2 editoriales de moda, más las fotos de prensa y las fotos del canal. Entonces, bueno, va a ser un trabajo muy completo. El vestuario estuvo en manos del diseñador Carlos Sierra. Los trajes pertenecen a la colección 2017 Venezuela Viva. Estamos hablando de nuevas tendencias, hombres que necesitan más vanguardia. Hay mucha fusión de contraste, de colores. Está basado en un estudio de nuestra naturaleza como tal. Por eso van a ver capris cortos con combinaciones de tonos arenas, van a ver tonos ladrillos, van a ver amarillos, van a ver verdes, y mucho la recuperación de los nuevos dieces, que es parte de la sastrería en alta costura, pero funcionado un poco con la vanguardia y la frescura del 2017. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en la emisión matutina de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Con esto hacemos una pausa. Al regreso, toma y dame. Se enciende la emoción en el Giro de Italia. Los detalles en los deportes se los contamos en breve. No se aparten. Iniciamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas porque este martes Víctor Martínez despachó su segundo cuadrangular del año en el duelo entre los Tigres de Detroit y los Orioles de Baltimore. En estos momentos el duelo se disputa en el inning número 10 con empate a 8 carreras. Víctor Martínez ha bateado de 4-2 con 2 hits, incluyendo un cuadrangular impulsor de 2 carreras en el tercer episodio. Por su parte, Miguel Cabrera batió de 3-1 con 2 anotadas y 2 boletos recibidos. Pasamos al ciclismo. Es que este martes el holandés Tom Dumoulin se impuso en la 10ª etapa del Giro de Italia y le arrebató la maglia rosa al colombiano Nairo Quintana. En una contrarreloj de casi 40 kilómetros, Dumoulin fijó un tiempo de 50 minutos y 37 segundos, sacando 49 segundos de ventaja al británico Geraint Thomas, quien terminó en la segunda casilla de la etapa. Por su parte, Quintana, líder de la carrera antes de la crono y uno de los grandes aspirantes al triunfo final en Milán, finalizó a 2 minutos y 53 segundos del holandés y ahora es el segundo en la general provisional a 2 minutos 23 segundos. Bueno, y con esto llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Feliz descanso.